Richie y sus opiniones idiotas, yeah. Muchos de ustedes conocerán a esta persona. Hoy le toca ver el partido solo. Usted es de los míos. Pero bueno, lo importante es que hay mucha salud, mucha felicidad y mucha tranquilidad. Epa Colombia, epa. Resumen rápido: una vieja de bajos recursos, bajo nivel educativo y bajo concepto de la vergüenza, proveniente del bulto de pobres que comprende más de la mitad de la población colombiana, mancillada y explotada por los gobiernos corruptos de los últimos 30 años, que el día menos pensado hizo un video haciendo el ridículo y por azares del destino se volvió viral. Y como muchas cosas en esta vida que llegan sin tener méritos o por pura suerte, a esta vieja le llegó la fama y la fortuna gracias a esa viralizada. Amiga, estamos en el castillo de Lourdes, acá es muy bonito y uno también se puede bañar, amiga, mire. Uy, que me remate. Ay, amiga, esto es tan bonito, amiga. Y como yo me bañé la cabeza. Amiga, París es lo mejor, gorda. Ay, que la gente critique, que yo la estoy pasando súper bien. Arrancó ese fenómeno llamado la EPA Colombia, para muchos positivo, pero para muchos más negativo, ya que principalmente su popularidad era por el odio que generaba, no la admiración, lo que llamamos rage bait. Esta mujer empezó a aparecer en todo lado haciendo sus burradas y sus ridículos que inevitablemente llamaban la atención y la hacían cada vez más notoria. Y nos dirigimos con ella a reconstruir parte de su vida. A los 7 años de edad, ayudaba a vender jeans a su mamá en el centro de Bogotá. Así recuerda cómo lo hacía. Me la pasaba vendiendo y por eso tengo la voz tan gruesa. Y yo decía, llévela a 15, que lo lleve a 15. Y yo, amiga, llévela a 15, que lo lleve así. Eran los jeans que hacían y siguen haciendo papá y mamá. De hecho, un doloroso episodio ocurrió hace años en el taller, mientras ellos cosían y la niña jugaba. No, ella se cayó, se metió un chuzo de estos en la vagina y se rompió el clítoris, quedó como traumatizada. Su infancia y pasado son típicos para un país como el nuestro, ¿no? El haber sufrido necesidades desde pequeña la obligaron a desarrollar un talento prematuramente en el tema de las ventas callejeras. Esto le dio la habilidad necesaria para montar negocios que junto con su fama la llevaron a volverse una empresaria exitosa y con buen dinero. En cuestión de meses pasó de ser una ñera pobre de bajo estrato que a muchos daba oso ajeno haciendo monerías avergonzantes, a ser una ñera millonaria de alto estrato que a muchos daba oso ajeno haciendo monerías avergonzantes. La misma vaina pero con más plata. Y pues en un país donde la mitad de la población es gente sin oportunidades y con bajos ingresos, un personaje como estos que vende la ilusión de que un golpe de suerte los puede volver millonarios de la noche a la mañana, así como le pasó a ella, pues vende, genera identificación, muchos la empiezan a ver como ídolo, porque una vez más, en un país sin oportunidades, el golpe de suerte es lo único que genera esperanza. Por eso es que los futbolistas, los influencers mierda, los narcos y las prepagos de los narcos son el principal modelo a seguir. Entonces imagínese lo que sucede cuando una mujer que toda su vida estuvo en la necesidad, sin oportunidades de educación y sin oportunidades de superación, tiene un golpe de suerte, se vuelve millonaria y consigue millones de seguidores. Millones de bobos que la siguen le empiezan a creer cualquier burrada que rebuzna, como pasó de aguantar hambre en la calle y gritar "Llévela amiga, 12-20 amiga", a gritar que si tú te esfuerzas te vuelves millonaria como yo amiga, y mira mi apartamento de 1.000 millones amiga, y mira mi peluquería amiga, y mira mi cara de calamardo apuesto después de meterme millones de cirugías estéticas fallidas amiga, y mira mi queratina amiga. Entonces la convierten en un faro de conocimiento, así no sepa un culo de lo que habla, y así es que empieza esta hilarante historia. Como muchos de nosotros recordamos, por allá entre el 2018 y 2019, don Narcomarrano, con presidencia robada a punta de compra de votos con plata de narcotraficantes bajo las órdenes del motosierra 6402, se inventó la ley 2155 del 2021, más conocida como la reforma tributaria del narcomarrano Duque, en la que pretendía principalmente 4 cosas. La primera era meterle IVA a toda la canasta familiar, es decir, alimentos esenciales como el arroz, el azúcar, la leche, la carne y los huevos iban a pagar 19% más. La segunda cosa era ponerle IVA del 19% a todos los servicios públicos, o sea, agua, luz e internet 19% más caros. La tercera cosa era defender el patrimonio de los más ricos dándoles exenciones tributarias
tributarias. Y como eso iba a generar un hueco fiscal el berraco, pues ahí va la cuarta cosa. Le subió el impuesto de renta a las empresas al 35%, uno de los más altos del continente. El narcomarrano volvió a Colombia uno de los países menos competitivos de Sudamérica. Pero eso ya lo expliqué a fondo en mi video desmintiendo al ignorante señor cara de papa ese del centro demoníaco. Vayan y lo miran porque allá peino a ese mediocre ignorante y explico con pelos y señales esta vaina. Entonces obviamente la gente se emberracó. Además de estar encerrados, desempleados por el COVID y sin plata para comer, viene el narcomarrano y le clava impuestos hasta el guarguero. Se armó uno de los estallidos sociales más importantes y violentos en la historia de Colombia. Decenas de miles de colombianos salieron a protestar en contra del gobierno del narcomarrano Duque y el uribismo. Hubo muerte, destrozos, violaciones de derechos humanos y todo lo que se pueda imaginar. Entonces durante esos desmanes es que sale nuestro calamardo apuesto a la palestra. La muy imbécil, en su afán de figurar, salió a marchar y protestar en contra de las políticas del uribismo, porque recordemos que el estallido social lo causó las políticas infames del uribismo a través de su títere Duque en contra del pueblo llenándolo de impuestos. Lo voy a repetir otra vez. Nuestro calamardo apuesto Epa Colombia salió a marchar y a protestar en contra de las políticas del uribismo. Al calamardo apuesto Epa Colombia no le dio sino por grabarse destrozando una estación de Transmilenio durante las protestas en contra de las políticas del uribismo. Rompió vidrios, máquinas, todo lo que se le pasó por enfrente. Y claro, al ella misma grabar la evidencia y publicarla en redes, inmediatamente le echaron mano. Sé que me van a criticar, porque siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Pero bueno, mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era el Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral. Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tiene que recoger esto. Pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando. La llevaron a juicio, ella dijo que era inocente, pero con todos los videos y pruebas que ella misma había publicado, la declararon culpable. Entonces empezaron las apelaciones y los aplazamientos y el desgaste del aparato judicial, literalmente durante años. Mientras tanto, le prohibieron seguir haciendo sus monerías en redes sociales, pero como ya tenía varios negocios bien cimentados, pues ahí siguió haciendo plata por montones. Aunque hay muchas vainas muy raras por ahí, ¿no? ¿Cuánta plata hay que estar ganando para darse el lujo de tirar billetes desde un helicóptero? Tampoco respeto merece el dinero. Si a eso le sumamos las conversaciones filtradas y acusaciones de su excontadora y las presuntas investigaciones por lavado de activos, pues empieza a enredar la pita. Lo importante del tema es que durante todo este tiempo la vaina estuvo muy quieta, no avanzaba el proceso en contra del calamardo apuesto. Entonces como que la vieja se fresqueó, se relajó y pensó que eso se había muerto, que eso se había quedado así, que ya no le iba a pasar nada. Entonces empezó otra vez a salir a dar declaraciones y a hablar huevonadas y a hacer entrevistas y hacer el ridículo y a causar cringe y cuanta vaina. Entre todas esas entrevistas en las que salió a rebuznar, pues salió una bastante notoria, una en la que salía nada más y nada menos que comiendo empanadas con el motosierra 6402. Amiga, cómprame la queratina y ¡mua! Así. Amiga, cómprame la queratina y ¡mua! Eso, mi querida. El encuentro se llevó a cabo mientras los dos se disponían a comer algunas empanadas, en un tono jocoso entre el político y la influencer. Al parecer, el objetivo era promocionar las queratinas Epa Colombia. Amiga, vuélvete una emprendedora como Epa. Sigue el ejemplo. Claro que sí, así es. Amiga, compra mucho. Danaidi escribió en la descripción del video que ni derecha ni izquierda, sí al emprendimiento, sí a la queratina, no a la cocaína. Posterior al encuentro, la influenciadora recibió cientos de críticas. Entonces publicó una serie de videos llorando y explicando que dicha reunión era una forma de conseguir apoyo para evitar las sanciones de las autoridades en contra de su empresa y para no ir a la cárcel. Obviamente mucha gente se le vino encima diciéndole de todo, porque no tiene lógica que una pendeja que salió a marchar en contra de las políticas del uribismo salga tragando empanadas con el líder del uribismo. Y para rematar, sale con esto. Petro Uribe. Uribe, el papá de los pollitos. Cuando puso al expresidente Álvaro Uribe a decir, ¡mua, amiga! Ay. ¿Quién te contactó? ¿Tú los No, contactaste a él? No, Uribe me ¿Te contrató? Llamó, Me contactó, me contactó, que me iba a contratar, ni que yo qué, querida.
No, él me contactó y me dijo que si nos podíamos ver, que porque para él yo era un símbolo de superación. Ok. Entonces él me contactó y me dijo que yo tenía que ir hasta donde él estaba. Y yo fui hasta allá. Claro. Y él es el papá de los pollitos, gústele a quien le guste. ¡Ay! Una vez más, la que salió a marchar en contra de las políticas del uribismo y apoyó el estallido social en contra del uribismo, sale a decir que el líder del uribismo, que se inventó las políticas por las que salió a marchar en contra, es el papá de los pollitos supuestamente. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Acaso yo soy el único que se da cuenta de este sinsentido? Llamarle el papá de los pollitos al artífice de uno de los mierderos más notables en la historia reciente de Colombia. Esto, señoras y señores, demuestra con pelos y señales lo que es la estupidez y la ignorancia a nivel político. Una ignorante como EPA Colombia, con tantos seguidores en su mayoría de Baja Calaña, genera un costo social de la desinformación muy alto. Por este tipo de cosas es que hay tanto pobretón de derechas en contra de la reforma laboral que pretendía mejorar las condiciones laborales en el país. Es mentiras. Nunca propuse aumentar la jornada de trabajo. Era una propuesta dirigida a mi persona y a los... A Colombia la está matando la pereza. Nunca propuse... Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Esta ignorante sale a decir que este es el papá de los pollitos. Imagínense a esta cínica diciéndole al grueso de sus seguidores que en un 90% son personas de bajo estrato que subsisten con un salario mínimo o menos, que el que les quitó una parte importante de sus garantías laborales como recargos festivos dominicales y una fracción de las horas nocturnas es el papá de los pollitos. La democratización de las redes sociales ha permitido que cualquier persona, independientemente de su formación, pueda expresar opiniones públicas. Sin embargo, cuando figuras influyentes pero ignorantes en temas complejos como política y economía difunden discursos simplistas o erróneos, así como el calamardo apuesto, las consecuencias pueden ser muy graves. Pero ahí no acaba el tema. ¿Saben cómo le puso la cereza al pastel esta soberana imbécil? Después de salir a hacer destrozos en señal de protesta en contra de las políticas del uribismo y después de salir a decir que el líder del uribismo en contra de quien protestó es el papá de los pollitos, sale a pedirle auxilio a Petro para que la ayude a salir del mierdero en el que se metió, ¿ah? ¿Usted puede creer el descaro y el cinismo de esta ignorante? ¿Por qué no llama al Cucho? ¿Por qué no llama al papá de los pollitos? Ahí sí le sirve Petro y no Uribe, ¿cierto? Qué falta de todo, de verdad, qué falta de carácter, qué falta de decencia, qué falta de vergüenza. Petro o Uribe. Uribe, el papá de los pollitos. Petro, si tú me estás escuchando, ayúdame a salir de acá porque es muy duro estar acá. No merezco estar acá. Afuera estoy haciendo cosas muchísimo más grandes. Aún estando afuera podría hacerla acá adentro y que me den esa segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad y yo merezco una segunda oportunidad. Cuando yo dije, no, ojalá el presidente Álvaro Uribe me busque, yo necesito... ¿Te ayudó Uribe? ¿Uribe te ayudó? Sí, me ayudó. ¿En qué te ayudó? En que no me cerraran ningún de mis establecimientos, a que me dejaran quieta, que me aceleraran todos los procesos de los INVIMAS y que pues cada día me ayudaran a crecer más. Y el man me ayudó. La gente decía, no, que el man mató a gente, que el man no colaboró, que estamos pobres por el man. Y échale en cuadra al man. Yo decía, y marica, de aquel man es así, igual me importa porque yo necesito es que me ayude a mí. Qué tremenda hipocresía, ¿no? Cuando el uribismo nos estaba robando millones con sus reformas tributarias, ahí sí Uribe malo y ahí sí salió a romper todo. Pero cuando Uribe le ayudó con los papeles de su empresa, ahí sí Uribe bueno y ahí sí Uribe el papá de los pollitos, ¿no? Qué hipocresía y qué contradicción la de esta tipa tan ridícula. Ahí se da cuenta uno que a nivel político esta tipa no sabe ni dónde está parada. Y como sé que muchos mediocres se van a pegar de que ay Richie, pero es que ya es empresaria y genera empleo y gana mucha plata, pues obvio, imbéciles, eso es lo que estoy diciendo precisamente, que se dedique al empresariado y a hacer plata y a contratar gente en sus empresas, que de eso sí sabe, no a hablar de huevonadas de política porque de eso no sabe un culo. A fin de cuentas, EPA Colombia es la uribista perfecta, es una ex pobre que por azares del
destino agarró algo de plata y ya se cree la mentira de la meritocracia, ya se cree élite. Es una ex pobre que se le olvida que por cada suertudo como ella hay 99 de su misma calaña que siguen en la miseria porque no tuvieron la misma suerte. Es una ex pobre que, como tuvo un golpe de suerte que permitió que gracias a su fama su negocio prosperara, se le olvida que el 80% de los nuevos negocios quiebra en los primeros 2 años de existencia. Es una ex pobre que ha vivido de subsidios toda la vida sin saberlo. Lo grave de la uribista perfecta EPA Colombia es que, debido a su alcance y a sus millones de seguidores pobres, ayuda a crear un ente aún más peligroso, el uribista pobre de derechas. Hay una diferencia muy grande. A continuación se la describo. El uribista pobre de derechas es el que, cuando le empieza a ir un poco mejor que a todos los otros pobres con los que convivió y compartió necesidades toda la vida, empieza a defender las políticas que lo mantuvieron a él y a todo su entorno en la precariedad y en la miseria. Empieza a defender a todos esos políticos que eliminan subsidios, quitan horas extras, bajan salarios y suben impuestos al grueso de la clase baja y media de la población, porque ya se cree de alta sociedad, ya se cree ese cuento de que esos pobres, que en el fondo son iguales a él, son los que se están tragando sus supuestos impuestos. El uribista pobre de derechas, pese a que nunca ha tenido empresa y siempre ha sido un asalariado precario, se la pasa hablando de economía. Pese a que no fue a la universidad, pese a que no tiene carro y siempre tiene que andar en Transmilenio, se la pasa quejándose del precio de la gasolina y el incremento a nivel internacional. Pese a que todo lo compra en San Andresito sin pagar impuestos y nunca ha importado ninguna mierda de China, se la pasa quejándose del incremento de los aranceles y la falta de competitividad del país por culpa del gobierno. Pese a que el único billete extranjero que ha visto en su vida es los $50 que le mandó el hermano, que está ilegal trabajando como dishwasher en Estados Unidos, se la pasa quejándose del incremento del precio del dólar, como si eso lo afectara a él en algo. El uribista pobre de derechas es un precarizado que, debido a la falta de oportunidades laborales, le toca ponerse a vender chucherías en la calle para poder subsistir, y eso no está mal. Lo malo es que se considera a sí mismo un empresario o un emprendedor, y entonces se la pasa criticando como el gobierno nos está subiendo los impuestos a nosotros, los empresarios, porque ya se cree que es un capitalista por tener un carro de perros en la calle y ya cree que está al mismo nivel de Sarmiento Angulo. El uribista pobre de derechas no tiene para pagar medicina prepagada y hasta a veces lo ve uno en el Sisbén haciendo filas desde las 4 de la mañana para que le den un medicamento, o hasta poniendo tutelas para que le practiquen una cirugía que no puede pagar. Pero cuando el gobierno propone una reforma para tratar de mejorar al menos un poco el sistema de salud, sale a decir que el sistema de salud actual es uno de los mejores del mundo y que no hay necesidad de cambiarlo. Estos son apenas algunos de los ejemplos que demuestran que una persona ignorante como EPA Colombia, hablando de política y convenciendo a sus millones de seguidores pobres y precarizados de que las políticas del uribismo son buenas, y diciéndole al líder del uribismo el papá de los pollitos, pese a que llevan décadas aguantando hambre por culpa de esas políticas, es algo muy peligroso. Por favor, tengan mucho cuidado con el contenido al que le creen sobre temas de política y economía. Por esa ignorancia que riegan burros con plata como la EPA Colombia es que estamos como estamos. Y antes de terminar, quiero decir algo. Apoyo al 100% a la EPA Colombia. Me parece una infamia lo que le están haciendo. Me parece descabellada esa condena que le metieron, y espero que Gustavo Petro o cualquier otro personaje de la política colombiana pueda ayudar a que la EPA Colombia salga de la cárcel cuanto antes. Ella no merece esa canallada que le están haciendo. Nos vemos a la próxima.